OVNI Gran Alborada Humana. Autor: Enrique Castillo Rincón. Interpretación de la portada: hombre desnudo semiarrodillado sobre el planeta Tierra, con libro del conocimiento y la ley. La paloma con el eslabón en su pico, uniendo al hombre terrestre con su procedencia cósmica. Las Pléyades asoman tímidamente en el enjambre del universo, con la nave guardiana de la vida. Aclaratoria necesaria. Capítulo 9. De sorpresa en sorpresa. Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Señor Albert Einstein. La reunión estaba fijada para las 8 de la noche del 18 de noviembre de 1973. Salí muy temprano de Bogotá y en un bus interdepartamental recorrí rápidamente kilómetros hasta llegar a Villavicencio en el departamento del Meta. Esta zona del país, los Llanos Orientales, es un gigantesco vivero natural, casi inexplorado, casi virgen. Allí se ha concentrado una gran actividad agrícola y ganadera de Colombia, en inmensas haciendas, cuyos límites cubre el horizonte por muchos días de fatigoso viaje. El calor y el polvo incomodan al visitante, que es compensado con la visión de hermosos paisajes y con esa sensación de libertad, debida tal vez a la amplitud de las tierras que suman miles de hectáreas. Recorrer los llanos es todo un placer. De todos modos, el propósito de mi viaje no me permitía admirar plácidamente lo esplendoroso de este paraíso. Pensaba con detenimiento y planeaba la forma de llegar a tiempo a la cita. No conocía la región y por eso tendrían que buscar a alguien que me ayudara. Una vez en Villavicencio, tomé otro bus hacia la vecina población de Apíe. Por recomendación de alguien, contraté a un vaquiano de nombre Antonio, verdadero conocedor de la llanura y sin cuya asistencia no hubiera llegado al sitio indiciado. Con su alegre charla, salpicada de picantes expresiones y de ingeniosas ocurrencias, nos internamos por los largos caminos del llano. Antonio fumaba nerviosamente su tabaco, mientras fustigaba con insistencia a las bestias, drogadas por el sopor de la tarde y ahogados en ese tupido mar de molestos bichos, el tigrillo, la venenosa serpiente y otras tantas variedades de insectos que conformaban esa corte de seres, al acecho de cualquier entrometido en sus territorios. Insistió en los amenazadores peligros para los que se arriesga por la región. El vaquiano ignoraba por completo el motivo de mi viaje, pero conocía su trabajo con bastante propiedad. Le había dado las señas del lugar y él, como verdadero experto, supo identificarlo al instante. A cada momento yo levantaba la mirada a los cielos, buscando alguna señal sospechosa. Antonio me imitaba, y con prolongados silencios, luego de escrutar el horizonte, miraba mi rostro con cierta curiosidad. Me sentía cansado y mis posaderas maltrechas, ya que el paso del caballo me incomodaba un tanto, por falta de costumbre al montar en este tipo de transporte. También pensaba en el por qué me había citado tan lejos de Bogotá, cuando podía haberlo hecho en otra zona más cercana a la ciudad y ahorrarme tanta incomodidad. Mientras pensaba esto, llegamos al lugar a las 7:30 de la noche. Saqué de mi bolsillo 120 pesos y se los entregué al vaquiano. Los tomó pero no se movió. Intenté despedirlo con un fuerte apretón de manos pensando que de esa manera se marcharía, pero sus labios brotó una queja sorpresiva. ¿Cómo? ¿Se quedará usted solo en este lugar, recién empezada la noche? Señaló unos pastizales, no lejos de donde nos encontrábamos, y con voz grave me advirtió que allí con mucha frecuencia de la noche atacan al ganado y cuantas cosas satisfaga el apetito de los tigrillos. Y eso me incluía a mí. Antonio no vio ningún inconveniente en acompañarme hasta que vinieran a recogerme de la hacienda, pero la cual supuso yo iría, y ésta se encontraba aún un poco lejos. Aparentando tranquilidad, traté de serenarlo. Al fin de cuentas, de la finca vendrían a recogerme en un jeep y no se justificaba detenerlo a la espera. Sin convencerlo totalmente, se alejó llevando de las bridas el caballo sobre cual viaje durante todo el trecho desde Apíe. Cada tantos metros volteaba la cabeza y me miraba, como esperando que reconsiderara mi decisión. Esto ocurrió cuando la enmarañada vegetación y las sombras de la noche lo perdieron de mi vista. Estaba solo, completamente alejado de la civilización. Al llegar el momento convenido, una multitud de pensamientos entremezclados se apoderó de mi espíritu: miedo con alegría, duda con esperanza,
paz con remordimientos. Todo era uno solo, y esto me inquietaba porque no me permitía reaccionar, ni siquiera pensar. Solo atinaba a concebir increíbles aventuras, como un rapto espacial donde no volvería a ver a mi familia. Luego del encuentro físico anterior y de comunicarme telepáticamente con los extraterrestres casi a diario, aún no me acostumbraba. La noche era muy hermosa y el viento acariciaba suavemente mi rostro, el cielo tachado de estrellas invitaba a observarlo a cada momento. Muchas cosas cruzaron por mi mente, pero sin concretar nada. Donde me encontraba no me descubriría nadie y tampoco ellos serían vigilados. Tal vez por eso escogieron este sitio. No teniendo más que hacer, caminaba 50 metros a un lado y regresaba al punto de la partida. Otros 50 metros y volvía. Esta rutina se generalizó por largos lapsos transcurridos desde las 8 de la noche. Me habían incumplido, con cierto pesar, esta idea comenzó a golpear en mi cerebro. Para no perderme tomé como referencia una semi-destruida entrada o portón de madera que daba paso a la hacienda, de la cual, según el vaquiano, vendrían a recogerme. La puerta, al lado y lado, originaba una kilométrica red de alambre de púas. Me cuido de no rozar mi piel con alguno de estos alambres para evitar un rasguño. A las 10 de la noche, perdidas todas las esperanzas, pensaba en cómo iba a regresar al día siguiente. Tomé asiento en el suelo con la intención de reiniciar contacto telepático. Me relajé y, realizando a conciencia la técnica de comunicación aprendida en Bogotá, espera que los extraterrestres me dieran la explicación. Pero no sentí ni oí nada. Reflexioné un poco, pensando que tal vez yo había hecho mal algún paso del procedimiento. Nuevamente lo intenté, con los mismos resultados. Con curiosidad me di cuenta de algo. Desde que estaba en la zona no me había picado un solo zancudo, ni siquiera esos molestos mosquitos que tanto abundan en la región. Lo único que me quedaba por hacer era buscar dónde poder dormir hasta el amanecer, que aún estaba bastante lejano. Hubiera sido en vano gritar para que alguien me oyera y ayudara a salir de allí. Ya me lo había advertido Antonio, el vaquiano, no encontraría una sola persona en muchos kilómetros a la redonda. Tratando de romper la monotonía, me sentaba durante media hora, me levantaba y caminaba unos metros, para allá y para acá, evitando así el frío de la noche. Esto se prolongó hasta las 3 de la madrugada. Con la moral en los pies, supuse que tal vez me había equivocado de la fecha, hora y lugar. Los ojos me pesaban, amenazando cerrarse por el sueño. En un momento de los ya acostumbrados, levanté mis ojos a los cielos. No estaba soñando. Una gran cantidad de luces que poco a poco se iban agrandando, se movía lentamente en el cielo. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. 13 puntos luminosos en perfecta formación, como una especie de V invertida, se desplazaban uniformemente. 3 de estos puntos, que parecían más grandes que los demás, encabezaban la formación. Los otros 10 más pequeños los seguían lentamente en sobrefila abierta. Al llegar casi encima de mi cabeza, se detuvieron momentáneamente. Uno de los puntos luminosos de la parte de atrás se descolgó, dejándose caer al vacío verticalmente y haciendo una maniobra de locura para detenerse a cierta altura, en donde ya pude distribuir la forma oval de la nave. En un momento, la forma desapareció, pues una luminosidad la circuló, dando la impresión de una nube grasosa. Las otras naves siguieron su rumbo, imprimiendo ahora velocidad hasta desaparecer de mi vista. No puedo decir qué rumbo tomaron, estaba desorientado y no sabía dónde quedaba el norte o el sur. La nave, suspendida en el aire, comenzó a moverse en actitud de zigzagueo y poco a poco se fue acercando. Al hacerlo, sus formas se fueron delineando hasta dar paso a una pequeña y definida nave con apariencia de capullo. Descendiendo, maniobró en círculo, en vaivén corto y acompasado, dando paso a un soberbio espectáculo de maniobras asombroso que me dejaron con la boca abierta. La nave se detuvo a unos 30 metros del suelo. Sin hacer ningún ruido, de su vientre salieron 3 patas sustentadoras cortas y con ellas se posó en el suelo. Una escalera también hizo aparición, dejando al descubierto una puerta angosta. La luz que salió por entre la puerta fue cortada de improviso por la silueta de una persona parada a la entrada en actitud contemplativa. Se encontraba a unos 60 metros de donde yo estaba.
Gracias a la claridad reinante y la luz que expedía la nave, pude detallar su aparente diámetro, calculando en unos 7 metros su longitud por 3,5 de altura. Sin perder el tiempo, presa de una terrible excitación, corrí con cierta velocidad, pero una voz profunda me ordenó terminantemente detenerme. Espera. Detuve mi marcha un poco confundido, mirando a todos los lados hasta concentrar mi vista en la persona que ahora con leve adema me invita a continuar el camino hacia la nave. Paso a paso devoré los metros que me separaban para llegar. La claridad me permitía reconocer al hombre de la entrada. Era Krishnamerk. Su presencia me tranquilizó por completo, a pesar de escuchar a mi alrededor un continuo ronroneo. Ya frente a él y sin bajarse del aparato, me di cuenta de la falta de escafandra. Respiraba nuestra atmósfera y vestía el mismo traje de hace 15 días, allá en la laguna. ¿Quiere que suba? Las escaleras son amplias y bien dispuestas con series escalones dirigidos al piso de la nave. Subí vigorosamente los escalones con la mirada fija en el extraterrestre. Al tenderle la mano para saludarlo, este se retiró un poco para atrás y me ordenó detenerme junto entre la última grada y la puerta. Realmente era un poco angosta, pues calculé 1 metro de ancho por 1,60 cm de altura. Un intenso fulgor azul, en forma de rayo rodeó mi cuerpo desde los pies a la cabeza cubriéndolo completamente. Fue solo un instante, suficiente para provocarme una molestia pasajera, pero indescriptible sensación. Durante unos segundos mi piel y mi ropa brillaron con intensidad. Mis manos parecían encendidas, por lo que deduje que mi cara debía encontrarse en las mismas condiciones. Cyril, sonriente, se acercó apretándome fuerte las manos. Enrique, ¿cómo estás? No te preocupes por esto, pues es necesario. Comprendí que la luz azul formaba parte de otro sistema de limpieza de esterilización, muy diferente a la utilizada durante el primer contacto. Esta vez, era un tito de energía desinfectante pero extra rápida. Entramos, y me señaló una confortable silla para que me sentara un momento. Al hacerlo, de una puerta salieron 2 hombres completamente diferentes a Cyril. Eran pequeños y sonrientes, vestidos con una especie de mamelucos, combinación de camiseta y calzón de una sola pieza, que se suele poner a los niños para dormir, no muy ceñidos al cuerpo, que diferían notablemente del uniforme de Krishnamerk. Me levanté para saludarlos, pero ellos solo atinaron a realizar una venia sin extender las manos. ¿Quiénes son estas personas?, inquirí. Mientras pensé esto, miré a Cyril con algo de sorpresa, solicitando una respuesta al respecto. Son seres de Mercurio, Enrique. ¿Seres de Mercurio? Como por encanto desapareció de mi mente la palabra, sorprendido. No vale la pena seguir insistiendo en mi estado anímico porque sería imposible describirlo. Aquellos hombrecillos eran calvos, y su piel morena clara daba la impresión de haber sufrido un baño de aceite, puesto que le brillaba su cabeza. Su estatura de 1,50 m, los miembros de sus cuerpos no perdían el sentido de las proporciones, sus ojos grandes pero bien distribuidos, de orejas normales, nariz griega y mentones muy marcados. Vestían de color púrpura o violeta encendido, de mangas cortas, dejando ver claramente sus brazos brillantes. El uniforme no les tallaba al cuerpo, no tenía cinturón. Calzaban zapatos oscuros, sin brillo. Carecían de guantes. Cyril con un gesto, señaló una escalerilla semicaracol y por ella subimos al segundo piso de la nave, bastante restringido por cierto. Entramos al cuarto de navegación, cubierto por una cúpula transparente. Lo curioso es que mientras permanecí fuera de la nave no vi la transparencia. Imaginé pudiera ser de esos vidrios opacos hacia adentro y traslúcidos hacia afuera. El cuarto era de una sencillez desconcertante. El panel de instrumento, muy simple, una de mesa semioval con pocos instrumentos, botones y otros pocos incrustados en una pantalla de regular tamaño. 2 sillas. Al frente de los controles. El panorama estelar se abrió en una amplitud mostrándome un hermoso cielo estrellado. La cúpula daba la sensación de ser metal fusionado con vidrio o un material similar. Lo que parecía ser un enorme diamante de muchas aristas nacía de un lado de la mesa de controles. Al mirar hacia el fondo, numerosas agujas aparecían señalando extraños caracteres. De estas agujas, unas recorrieran hacia un sentido y las otras al contrario. Cyril,
Con mucha afectuosidad me interrogo. ¿Cómo te ha ido, Enrique? Increíblemente, Cyril, muy bien. En realidad, no estaba diciendo la verdad. En el fondo quería narrar todos los acontecimientos en el grupo, los sinsabores provocados por varias personas cuando les conté los detalles de mi primera experiencia. Quería gritarle lo incomprendido que me sentía y la soledad que poco a poco me iba rodeando. La confusión originada por la falta de sentido común de mi incipiente obra estaba terriblemente desubicado. Pero guardé todos esos pensamientos, considerando molestaría a Cyril y me catalogaría de quejumbrosos. Mirando las cabezas, aguacatadas, de los tripulantes que se preparaban para el despegue, cambié mis pensamientos tratando de profundizar sobre sus orígenes. Hermano Cyril, ¿así que estos son los seres viven en Mercurio? Hice esta pregunta cuestionando mis conocimientos sobre el planeta más cercano al Sol. Tenía entendido que uno de sus caras miraba siempre a las elevadísimas temperaturas del astro, ocasionando un calor insoportable para cualquier tipo de vida conocida. El otro lado, por el contrario, permanecía siempre ofreciendo información de temperaturas extremas bajo cero. Según esto, simplemente era imposible que hubiera vida en Mercurio. Vosotros os asombraríais de ver las civilizaciones que han florecido allí, aseguraba Cyril. Mercurio tiene movimiento de rotación simple y también gira sobre su eje. Quizá más tarde hablaremos sobre esto. Ahora nos dirigimos a la nave madre. Uno de los mercurianos, sin pronunciar palabra alguna, me guió de nuevo al primer piso, donde abrió un bien dotado guardarropa y, haciéndome señas, me animó a escoger el traje que se ajustara a las medidas de mi cuerpo. Tomé uno y lo coloqué por encima de mis ropas, esperando la protesta de mi acompañante por esta acción. Aparentemente el uniforme era muy pequeño para mí, pero al ponérmelo se expandió, adaptándose sin maltratarme de manera alguna. Al pasar sobre mi cabeza el uniforme, despeino un poco mis cabellos, llevé las manos a uno de los bolsillos del pantalón y saqué un peine. El mercuriano, con curiosidad desbordante, movía su cabeza de arriba a abajo, derecha a izquierda, mientras sus ojos giraban en sus órbitas. Miraba mis cabellos y el peine que los ordenaba. Siempre sonriente, dirigió sus manos a los zapatos para que yo tomara un par. Igualmente sucedió con estos. Se adaptaron a la perfección a pesar de expandirlos para que mis pies entraran. No me ajustaban ni un milímetro. Cuando estuve listo, subimos. El tripulante tomó asiento y, maniobrando unos botones colocados al lado derecho del panel, dirigió la nave a su destino. Cyril caminó a la consola de mando y, colocando sus manos en ella, escudriñó el cielo como buscando algo. Mientras tanto, yo recorría el lugar detallándolo todo y memorizando cuántas acciones realizaban los tripulantes. Una repentina maniobra hizo girar la base de la nave, mientras que la cúpula permanecía estática. No perdí el equilibrio y por momentos sentí las botas adheridas al piso. Un leve fluido eléctrico recorrió mi cuerpo, pero sin molestarme mayor cosa. La nave fue ascendiendo rápidamente. Cyril continuó mirando hacia arriba y a la pantalla centrada en el panel. De pronto, con gran alegría, me llamó. Enrique, observa la nave madre. Era lo más grande que había visto en toda mi vida. Su forma se asemejaba a una ballena. La nave madre, bandera principal, como la llamó Cyril, permanecía detenido en el espacio esperándonos. Debajo del gigantesco cetáceo volador, se abrió una compuerta dejando escapar una luz intensa. Los mercurianos no hacían nada especial, pues daba la impresión de que éramos absorbidos a través de un túnel o algo parecido. Fuimos directo a la entrada. Sin sentir movimientos violentos, nos colocamos justo por debajo y ascendimos hasta que nuestra nave se colocó en posición, insertándose en el hueco de la compuerta, calando sordamente y maniobrando con una seguridad pasmosa. La cúpula cristalina de nuestra nave se abrió automáticamente, dejando desliza una escalera que desde arriba se dirigía a un lado de la sala de control. Cyril subió rápidamente por ella, invitándome a acompañarle hasta un pasillo ascendente que servía de rampa. Yo le seguí muy de cerca, caminando por el pasillo que al lado y lado dejaba ver un delgado carril por donde supuse debía pasar alguna especie de carrito para transportar objetos o materiales pesados. Como si estuviéramos retrasados, Cyril caminaba dando grandes zancadas hasta llegar a un corredor nivelado y una sala completamente metálica.
con algunas salientes en forma de laberinto o pasajes que ignoraba a dónde conducían. Observé un símbolo en relieve con una serpiente alada enroscada en un huevo, de su boca salían 3 lenguas y en su cola tenía 9 cascabeles. La figura estaba dentro de una gota de agua y un cristal en el parte inferior. Enrique, espera. Me dijo saliendo de la sala. Una mesa también con apariencia metalizada estaba en el centro de la sala. Sobre ella, gran cantidad de muestras representadas en rocas, tierra, arena, semillas y trozos de vegetación. Estas muestras estaban separadas por divisiones y señaladas con confusos, para mí, signos que no alcanzaba a entender. Frente a la mesa, una silla con espaldar en forma de casi 3/4 de luna, adaptada de tal manera que graba a uno y otro lado y se deslizara en línea recta sobre una guía o riel. Transcurrieron algunos minutos. A los lejos escuché pisadas. La puerta se abrió y observé que con Cyril venían 4 seres más, incluyendo a Crunula. Me levanté de la silla y lo saludé. En esos momentos sentí ganas de orinar. Discretamente le comuniqué a Cyril mis deseos. Ven, Enrique. Me llevó por un corredor a otro sitio dividido por una separación que alcanzaba a llegar hasta el techo. Entramos al lugar. Cyril me explicó el mecanismo y se retiró. Al accionar una palanca, surgió de la pared una especie de tubería en forma como de flor de loto, al que finalmente se convertiría en un embudo. Oriné en él y sentí una fuerza absorbente que conjuntamente con un líquido ámbar, seguidamente coloca estos desechos en otro sitio para desintegrarlos. Al terminar, sale del embudo una deliciosa fragancia perfume que deja el recinto con olor a limpio. No pude identificar el aroma con nada conocido. Al abandonar el cuarto de baño, el embudo vuelve a su sitio dentro de la pared. Regresé a la sala, encontrando otro personaje recién llegado. Era un gigante. Calculando sus medidas concluí que debió medir no menos de 3 metros. El gigante, con una sonrisa permanente que más daba la impresión de ser la consecuencia del gran tamaño de su boca, se limitó a observarme. Lo saludé e inclinó un poco su cabeza sin quitarme de encima la vista. Era sorprendente la semejanza de sus acciones y postura con la de los hombres común y corriente. Todo en él era proporcional. De piel grisácea, sus manos están cubiertas de gran cantidad de vellos, terminando con dedos normales que se engrosaban al llegar a la falange en forma de espátula. Vestía un uniforme gris plomo y en uno de sus brazos bandas de tipo militar. Cyril era el único que hacía preguntas. Los demás escuchaban atentamente. No pude enterarme qué idioma o lengua hablaban. Él viene de Júpiter, Enrique. Allí hay grandes lagos. Estos se componen de agua como en vuestros lagos y mares. Existen otros de metano líquido. Ellos viven en esta ciudad dotados de grandes ventajas gracias a su tremenda tecnología, que las hace muy seguras. No son los únicos, puesto que hay otras razas. Pero todos conviven en paz, superando ciertos roces de antaño. Esta raza, Enrique, viene específicamente de una luna satélite donde tenemos también bases. Así, te informo que hay 2 satélites habitados. Para mis adentros, pensé que a esa razón se debía un cierto olor que noté, emanaba el gigante. No sé en qué forma se comunicaba con el joviano, originario de Júpiter. Solo hubo cruce de miradas periódicas y un extraño murmullo entre dientes. De uno de mis bolsillos saqué un papel donde tenía anotadas algunas preguntas, hechas por algunos de los miembros del grupo nuestro. Tomé del bolsillo de mi camisa el bolígrafo Parker, junto con un papelito en donde traía anotadas varias inquietudes de los miembros del grupo de contacto y anoté una pregunta. Cyril llamó mi atención y me pidió el esferográfico. Lo tomó entre sus dedos y lo pasó a sus compañeros, quienes lo examinaron curiosamente y con estudiada metodología, lo desbarataron parte por parte. En su idioma de S's y Z's, se interrogaba los unos con los otros, preguntándose tal vez la forma de su funcionamiento. Cyril captó mis pensamientos porque al momento tomó mi bolígrafo y explicó algo que no pude entender. Una vez hecho esto, se dirigió a mí y me invitó a que buscara una extraña hoja, como de plástico transparente, en un compartimiento de la mesa.
Tome primero algo como un tubito unido a un delgado cablecito muy flexible, este tendría quizás unos 12 o 13 cms de largo y un grueso de unos 12 milímetros en su redondez. Miraba el tubito por todas partes, tratando de descifrarlo, hasta que Cyril, de nuevo a mi rescate, orientó mi atención a la cabeza del aparatito. Al presionarlo un poco, sentí una leve vibración en la mano. Enrique, dibuja lo que quieras. Insistió Cyril. El dibujo no es mi fuerte, dije. No importa, Enrique, por ejemplo, pinta la casa donde viviste de niño. No, Cyril, mejor dibujo una mariposa, como las que cazaba de niño. Tracé las primeras líneas con este tubito esferográfico que terminaba en una esferita pequeña. Me quedé con la boca abierta. Sobre el papel iba apareciendo una hermosa y bien definida mariposa a todo color, tal como la estaba imaginando. Era formidable, puesto que el esferográfico interpretaba mis pensamientos con una fidelidad asombrosa. Y no era un dibujo común y corriente. Puede apreciar el relieve del insecto tridimensionalmente. Mi mano solo se limitaba a sentar el tubito sobre el papel. Cyril y sus amigos sonrientes, ellos con su curiosidad y yo con mi sorpresa, me devolvieron el Parker. Procedí a leer una de mis preguntas. Cyril, ¿es cierto que sobre la misma órbita de la Tierra, pero al otro lado del Sol, existe un planeta gemelo al nuestro? Este interrogante llegó a un periódico de la capital, enviado por una persona que decía tener contacto con extraterrestres provenientes de ese supuesto planeta. No, Enrique. Ese planeta no existe. Vuestro sistema solar tenía 13 planetas. Uno de ellos desapareció a consecuencia de 2 grandes guerras hace mucho tiempo. Ustedes conocen esto como cinturón de asteroides. El último y más alejado, el 13, es un planeta oscuro y por lo tanto, frío. Allí van todos los seres que después de varias pruebas o reencarnaciones no han alcanzado un lugar apropiado en la escala elemental del progreso. Estos seres, homicidas, ladrones, corruptos, fabricantes de muerte, los que promueven las guerras, etc. Sufrirán allí los rigores lógicos, consecuencia del trato con otros seres de su misma vibración o calaña modelo, tipo. Hasta que aprendan la lección, permanecerán en ese medio, luego se les dará otra oportunidad. Pero no solo los habitantes de la Tierra habitan ese horripilante planeta. Otros seres de diferentes lugares de este sistema solar van para allá. Es más o menos lo que vosotros denomináis como infierno, es en realidad un planeta inferior. El extraterrestre fue siempre muy preciso en las respuestas y sin rodeos explicaba claramente lo que quería decirme. Cyril, lo de la guerra causó mucho impacto entre los oyentes de mi grupo. ¿Acaso puedo seguir divulgando los detalles de este acontecimiento? Tú encontrarás el momento indicado de decirlo, mientras tanto, trataré de concretar un poco más estas informaciones. La gran guerra vendrá y será antecedida por otra más pequeña y corta. Este pequeño conflicto dejará las heridas abiertas para la gran confrontación. Al principio no se utilizarán armas nucleares. Todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando todos los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia. Pero habrá un traidor. Un pequeño conflicto intrascendente, quizá en el oriente, tomará características incontrolables y encenderá el detonador que involucrará a las llamadas grandes potencias. Los políticos y sus gobiernos no pensarán jamás las consecuencias que se derivarán de su intransigencia y de su poco contacto con la realidad de los hechos. ¿Y cómo nos debemos preparar? Habrá un compás de espera para el hombre. Es el tiempo que corresponde a la mal calculada cronología vuestra. Tenéis un largo tiempo de error. Esto de alguna manera ha servido para proteger las profecías, para que sea difícil situarlas en el tiempo nuestro terrestre, y lograr así una interpretación más precisa. Así, estos años le servirán al hombre para atenuar el conflicto y tratar de encontrar una mejor preparación. Estad muy atentos a los grandes cambios ambientales. La capa de ozono, el debilitamiento de vuestros líderes y su poca credibilidad, la pérdida de valores religiosos que los religiosos dicen tener, el crecimiento sin medida del crimen y las pocas o ninguna medida que se tomen contra él. Ningún gobierno del mundo podrá ganar la batalla de la inseguridad y el crimen, todo será aparente. Sí, Enrique, todo esto llena de angustia el corazón y el espíritu se resiente. Lo siento. Esa es la verdad.
Cyril continuó hablando, mientras a mí me invadía una profunda tristeza y desazón. Después de la guerra quedarán varios remanentes. Estos miles de personas sobrevivirán a los efectos no solo de las radiaciones, sino de otras secuelas paralelas a los efectos de las armas usadas. Así que de manera inevitable, el hombre en su afán de poder y dominio causará grandes destrucciones que precipitarán al planeta a un cambio en sus ejes. De allí en adelante se presentarán los cambios climáticos que en muchos países y en muchas zonas serán difíciles para la vida. En ese momento, Cyril interrumpió la conversación al llamado de sus compañeros. Intercambiaron palabras en un extraño e ininteligible idioma. Con apariencia preocupada, volviéndose a mí preguntó: Enrique, ¿qué harías si nosotros te comunicáramos que vas a morir con tu familia al pasar un determinado lugar y en un determinado instante? Cyril, evitaría pasar por ese lugar y lucharía contra las circunstancias que originarían mi muerte y la de mi familia. Esa es la respuesta correcta. Así, Enrique, nosotros por todos los medios intentaremos dar la voz de alerta y esperamos que algunos espíritus temerosos de la destrucción de sus hermanos reaccionen en forma provechosa y luchen por salvar sus vidas. Un espíritu fluirá a su debido tiempo sobre muchos hombres, llevarán un liderazgo nacido en su interior y sabrán tomar medidas emergentes de gran significación para todos. Tendrán gran seguridad y las gentes confiarán en ellos. Querido Enrique, debemos aclarar algo. No te fíes de que tú estarás protegido por nosotros. No podemos hacerlo, ni a ti ni a nadie. La mejor protección que tiene el individuo es la que él mismo se puede dar de acuerdo a su propia manera de actuar frente a los problemas. Esto bien puede servir de aclaración a las muchas personas que piensan en la protección que supuestamente damos los extraterrestres a ciertas personas. Hermanos, ¿ustedes van a intervenir en estos acontecimientos? No podemos intervenir directamente. Existen muchas razones y en esto hemos sido muy estrictos. Intervenimos sutilmente implantando ideas o inspiración en la mente de algunas personas, colocadas en ciertas posiciones. Entonces todo este dolor, miseria, desconsuelo y tristeza, ¿en qué va a parar todo esto? ¿Ustedes no podrían darnos los puntos claves para mejorar la situación? Te lo volvemos a repetir. No podemos intervenir, no debemos hacerlo. A pesar de nuestros esfuerzos, hay varios que con sus palabras y proceder desvían a muchos reales buscadores de la verdad. Pero ustedes no pueden aparecer más a menudo, con mayor frecuencia ante las gentes de todo el mundo, o por lo menos, iniciar un contacto con los líderes y gobernantes de este planeta. Enrique, esas preguntas te las responderemos de cierta forma. Ven, sígueme. Regresamos al mismo sitio donde la pequeña nave parásita se acopló a la panza de la nave madre. Allí se encontraba un nuevo platillo que no vi cuando llegamos. Tenía las mismas dimensiones del primero, 7 metros de diámetro por unos 3,5 de altura. Entramos a la sala de mando y a través de su cúpula transparente sentí cuando una fuerza invisible lanzó el aparato por entre una rampa recién abierta al oscuro y envolvente vacío nocturno. Muy lentamente nos dirigimos a algún impreciso lugar. Las estrellas, con suave tintinear, salpicaban la cúpula de miles de puntos. Mirando el visor, una especie de pantalla de TV, pero más alargada, capté la nave nodriza perderse poco a poco mientras nos alejábamos. Solo íbamos los tripulantes mercurianos, Krishnamurti y yo. Calculé, pondrían ser las 5 de la mañana. Bajamos a la parte inferior de la nave explorador, a la cabina de observación. Enrique, me dijo Cyril. Vamos a responderte a la primera pregunta, de por qué no contactamos a las gentes en general. Observa detenidamente. La nave comenzó a descender, yo seguía con el traje espacial puesto. Enfocaron a unas personas dedicadas a labores de ordeño. Eran 2 campesinos detrás de un establo grande. Tenían 2 vacas atadas a una de las vigas del corral. Lo sobrevolamos a unos 300 metros de altura, según los datos de Cyril, de manera que no nos viera. Tan pronto sintieron nuestra presencia, observaron incrédulo, y corrieron despavoridos a guarecerse en la pequeña cabaña cercana al establo. Las reses, con apreciables muestras de pánico, tumbaron con las patas los recipientes de leche y rompieron los lazos lanzando coces a diestra y siniestra, perdiéndose en estampida.
Otras vacas dentro del corral y 2 caballos se mostraban intranquilas con movimientos muy nerviosos presintiendo algo anormal. De la cabaña salieron primero un perro y luego 3 hombres. Les seguía una mujer secándose las manos en su delantal y un niño de 8 años. Todos miraban el cielo señalando hacia el lugar donde nos encontrábamos. Escondidos o mejor camuflados por una nube, apreciábamos todos los movimientos de estas gentes. Me había respondido la primera pregunta. Para mis adentros pensé que tal vez al hombre le hace falta mucha preparación para sufrir un contacto extraterrestre. Una idea cruzó por mi cabeza y con ella intenté justificar la actitud de los campesinos, atribuyéndole su origen humilde e iletrado. Pero si eran ignorantes, ¿cómo no se iban a asustar? Cyril debió leer mis pensamientos. Interpretando mi sentir de aquel momento dijo: ahora vamos a realizar otra experiencia muy similar, pero con gente de la ciudad. Nos alejamos de la granja, aproximándonos a una carretera transitada sobre todo de camiones cargados de ganado, alimentos y materiales en general. Los dejamos pasar sin novedad. A lo lejos un jeep, pero tampoco satisfizo a Cyril. Unos minutos más tarde, se acerca un automóvil a gran velocidad. Ese era nuestro objetivo. Al volante iba un hombre de unos 35 años charlando animadamente con su compañero de viaje. Juntos, con corbata, un poco suelta y floja sobre la camisa, delataba su origen citadino. Un tercero dormía en el asiento trasero. Con una descolgada vertiginosa nos movimos hacia el automóvil, intentan demostrarles nuestras intenciones pacíficas. El chofer en rápida maniobra, lanzó el carro hacia un lado de la carretera, para quedarse embarrancado en una pequeña cuneta. Los 2 hombres de la parte delantera del auto abrieron las puertas laterales y se echaron a correr con gran desesperación. El tercero se despertó bruscamente, sorprendido y desconcertado, observó a sus compañeros correr a campo traviesa sin saber qué ocurría. Abrió la puerta y miró hacia arriba entre temeroso y desconcertado. Nosotros seguimos oteando su actitud a unos 200 metros de altura. Al vernos, también corrió e intentó pasar una cerca de púas, rasgando su saco y quedándose parte del instado al alambre. Los 3, gritando, se escondieron entre la maleza. Nos miraron de lejos, excitados, no encontraron una respuesta sensata a este suceso. Nos alejamos del lugar. Cyril, a mi lado, me miró preguntando: ¿cómo te parece? ¿Qué me dices ahora? Son increíbles las reacciones humanas ante lo desconocido, dije. Estas personas son de otro nivel cultural diferente, son de la ciudad. Ahora comprendo bien que ellos no pueden traumatizar a las gentes solo para demostrarles su existencia. Además, esa no sería nunca la forma de entrar en contacto con nosotros. Necesitamos una preparación previa muy bien dirigida por nosotros mismos. De hecho, ya ese programa está en marcha. Enrique, vamos a responderte la otra pregunta. ¿Por qué nosotros no contactamos directamente con los líderes y gobernantes de la Tierra o con gentes importantes? Espera un poco más. Silenciosamente, y sin sentir movimiento alguno, nos dirigimos con velocidad moderada a gran altura hacia un lugar desconocido. Había amanecido y los rayos solares arañaban delicadamente la estructura metálica, produciendo colores de hermosas tonalidades. No acerté a mirar por la cabina de observación. Tal vez por estar sumido en mis confusos pensamientos. Cyril había abandonado la sala y al entrar de nuevo, unos 10 minutos después llamó mi atención al ventanal. Se dibujaba milimétricamente, como en los mapas de los libros o fotos de satélite, el continente africano, el que identifiqué sin gran esfuerzo. Con curiosidad me di cuenta de la posición del sol. Cuando dejamos a los aturdidos viajeros estaba en una posición y ahora se encontraba al otro lado. De hecho, había visto sin poder explicármelo, 2 amaneceres o salidas del sol. Cyril me explicó que en esta parte del planeta era por la tarde y agregó desviándose del tema: todos los fines de año, los líderes aquí hablan de cosas con hermosas palabras, refiriéndose a los derechos humanos, y en especial a los niños, también al hambre en todo el mundo. Planean fórmulas para acabar con esas lacras y siembran de esperanzas los corazones de los súbditos. La triste verdad es otra. Mira bien la pantalla de observación y medita sobre lo que te queremos decir. En un país africano que no pude identificar,
una aldea perdida en una semidesierta planicie presentaba un sombrío panorama. Una larga fila de mujeres, niños, hombres y ancianos esperaban que le fueran entregados algunos pocos panes y otros alimentos. Infantes con abultados estómagos comían sus mendrugos, mientras una multitud de moscas se paraban en sus caras y cuerpos. Mujeres embarazadas con la mirada perdida parecían contemplar sus críos debilitados por el hambre. En una ambulancia de la Cruz Roja Internacional, 2 médicos y 2 enfermeras atendían a los enfermos, vacunándolos y entregándoles una ración de comida. La fila era conservada, gracias al esfuerzo de miembros del ejército que cada tanteo levantaban las armas para mantener el orden. Todo era desolación y ruina. El viento levantaba tímidas polvaredas hasta los rostros y cuerpos de estos indefensos negritos. Unos ancianos flacos y débiles, ayudados tal vez por familiares, esperaban ser atendidos. Observé con mucho cuidado en unas cabezas algunas enfermedades desconocidas para mí, dejando al descubierto unos granos entre blancuzcos y sanguinolentos. El cuadro era triste y deprimente. Cyril agregó: Los líderes espirituales y políticos no solo de África, sino de todo el mundo hacen armas de esta situación, fundamentando sus promesas con ejemplos claros como este que acabas de ver. Enrique, no hacemos contacto con personas de las que estamos desconfiando a cada momento. Personas que enarbolan sus banderas de la paz y la comprensión, cuando lo que pretenden en realidad es todo lo contrario, para así conservar sus posiciones de poder y prestigio. Nosotros observábamos el panorama escondidos o camuflados en una nube. Todo lo veíamos claramente. El sol se estaba ocultando en el poniente. Esta gigantesca bola rojo anaranjado daba la impresión de estar quemando todo. Era un atardecer melancólico. El diálogo sereno, pero preciso, abierto y sin contemplaciones de Cyril, era aterrador. No hizo ningún esfuerzo por menguar los efectos de sus palabras. Hablaba con la verdad a flor de labios, explicando paso a paso y con inderrumbables argumentos la situación del planeta,